Bienvenidos a nuestra serie de transmisiones en vivo con el Ensamble ARCOP para el año 2022 en el marco de nuestra temática La mujer en la historia de la música. Dentro de esta nueva temporada de charlas, abordaremos diversas temáticas acordes al papel que desempeña la mujer dentro de diferentes ámbitos del oficio de la música. Entre estos, nos hemos concentrado en el de la mujer compositora y el enfoque de género desde la formación musical en la primera infancia. Destacados invitados que desde su labor artística, investigativa o docente, nos comparten sus conocimientos y su visión de este tema. Para nuestra primera transmisión, hablaremos acerca de las compositoras de Latinoamérica y Colombia. Bienvenidos a nuestro primer programa de nuestra serie de transmisiones en vivo. Esta transmisión la hacemos en alianza con el Centro Cultural del Banco de la República, sede Medellín, y el Ensamble ARCOP. Agradecemos a nuestros aliados Escuela Sinfónica de Antioquia y Museo del Castillo. Mi nombre es Andrés Benavides, soy flautista, soy investigador de esta agrupación y también conferencista y presentador, su anfitrión esta noche. Hoy tenemos una invitada muy especial. El tema que nos trae a conversar es las mujeres compositoras de Latinoamérica. Entonces, su nombre es Nida Vargas Franco. Ella se presenta como compositora, como improvisadora. También veo que tiene una gran trayectoria como investigadora musical y también eres docente. Bienvenida, Melissa. Buenas noches, Andrés, ¿cómo estás? Y buenas noches a quienes nos están viendo, tardes, días, en fin. Me imagino que esto va a ser de consulta posterior. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí compartiendo. Para nosotros es un gran placer, nos estamos conociendo acá. Realmente te he venido siguiendo tu trayectoria, tienes mucho contenido sobre el tema tan apasionante que nos trae a conversar. Pues te invito a que nos digas quién es Melissa, a qué te estás dedicando, últimamente en qué estás trabajando. Cuéntanos de ti. Pues bueno, yo nací en Colombia, he vivido acá, eh, estudié en Bogotá, aunque nací en Sogamoso, en Boyacá. Me parece importante decir como que esa deslocalización nos viene bien. Entonces yo nací, crecí allá me interesé por la música y vine a Bogotá hace unos 20 años a estudiar. En mi proceso de formación me encontré con la práctica de la música académica contemporánea experimental y ahí como que ya, ese fue mi hogar y ha sido mi desempeño como música desde hace más de una década y como compositora también. Mayormente me dedico a componer. Ese ha sido mi trabajo diario. Y la pregunta por las compositoras, que es lo que más investigo, aunque también tengo trabajos de otro tipo, como en relación a música conflicto, a música y resistencia, como a otro tipo de fenómenos relacionados con las prácticas musicales. La pregunta por las compositoras surgió muy rápido. No fue solamente con la práctica de la música académica, sino recuerdo haber tenido preguntas acerca de esto con la salsa. A mí me gusta mucho la salsa, me gusta mucho bailar, entonces esa fue como el primer lugar donde pregunté, bueno, ¿y acá dónde están las mujeres que crean esta música, las mujeres que interpretan esta música? Luego ya fui como concretando en mi propia praxis dónde estaban las compositoras. Esa pregunta me acompaña desde hace un buen tiempo y he intentado resolverla poco a poco. La pregunta empezó bien amplia, ¿sabes? Porque yo empecé a indagar y empecé a interpretar. Yo estudié piano, música latinoamericana, música de Latinoamérica, muy rápidamente en la música contemporánea. Pero en mi proceso de formación musical nunca me enseñaron eso, no sé, en el piano. Siempre me enseñaron un montón de música canónica Ujú. compuesta por
hombres del centro de Europa, de cierto momento histórico específico, y cuando encontré esa música compuesta por personas latinoamericanas fue como, no sé, como un regalo. Te hago una pregunta Dime. acerca de la música latinoamericana de la que hablas. ¿Estás hablando de música académica o Estoy música hablando de tradicional? música académica. Ok, Aunque yo estudié en la Universidad Distrital, en la ASAP, hoy Facultad de Artes de la Universidad Distrital, y allí aprendí muchas prácticas musicales. O sea, pasábamos de la música del Pacífico y la música llanera a la música contemporánea con mucha tranquilidad y hasta hoy eso es así. Pero mi interés sí estaba en la música académica, ahí y ahí ha estado. Entonces, no sé, en el ensamble de música contemporánea de la SAP, la primera compositora que yo interpreté en el primer semestre en el que estuve en el ensamble fue René Pietrafesa Bonet, una compositora uruguaya, por ejemplo, nacida en los 40. uy, ese tema dejémoslo para ahorita porque Listo. en la tercera sección vamos a hablar de las compositoras de Latinoamérica. Bien. Eh, Perfecto, Y ya, perfecto. y bueno, y eso ha sido mi desempeño como para cerrar. Y mi proyecto de grado en el pregrado fue digamos, un tanteo de esa música de compositoras latinoamericanas. Ahí fue como que la primera puerta que se abrió, hacer listas, analizar música, interpretar la música y saber que éramos un montón y que no las conocía. No las conocíamos y que no me las habían enseñado en gran parte de mi formación. Sí, Eh, eso fue, por lo menos en el piano no, por lo menos en la armonía no, por lo menos en el análisis, digamos, básico no, en la historia tampoco. Tal vez algunas, un par, sobre todo del centro de Europa, pero como que ya, ahí quedaba. Cuando entré a la música contemporánea fue cuando empecé como a escarbar esa caja llena de compositoras. sí, sí, sí. Y casualmente, pues ahora que hablas de un par de compositoras, cuando uno se refiere a los libros, siempre se trata de las compositoras que tangencialmente estuvieron al lado de los grandes compositores, entre comillas. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. Entonces, ¿por qué crees tú que las mujeres compositoras han pasado desapercibidas en la historia de la música? ¿Por qué, por ejemplo, aún hoy en día no se hace énfasis en los aportes a la música que hicieron las mujeres a la composición? Bueno, la música es una cosa muy amplia y las prácticas musicales también. Esa es una pregunta muy densa porque creo que muchas y muchos teóricos han indagado en esa pregunta de muchas maneras. Principalmente en ese rastreo, pues es la forma como se ha construido la historiografía y la idea de una historia única en general. eh, muy sincronizada y muy engranada con una narrativa de héroe y de genialidad y de virtuosismo que siempre está poniendo unas figuras sobre las otras, unas figuras, sea porque les decían genios compositores o porque eran genios en el piano o ese tipo de narrativa. Pero para poder habitar esos espacios y volverse ese tipo de personajes, necesitan hacer parte de la vida pública. Y hay una relación muy estrecha entre lo que hacíamos las mujeres, por lo menos en los siglos XVIII y XIX, y la vida privada en relación a la música. No, no es cierto que no hubiera. Había grupos de mujeres, había compositoras. Previo a eso también hay muchos estudios que deberían difundirse más acerca de, no sé, la música compuesta en, en los siglos XVII, XVI, en distintas partes del mundo, porque no solamente se trata de esa tradición que heredamos de Europa, sino que además aquí también en México estaba sucediendo música en el siglo XVI y XVII y había mujeres involucradas con eso, casi todas relacionadas, por ejemplo, con los conventos, pero ahí están. Eh, pero esas mujeres no son catalogadas nunca como heroínas o como genias o como
figuras relevantes. Y eso, por supuesto, va decantando en que toda la producción teórica y el análisis de la música y las técnicas, las maneras de tocar, las maneras de componer, la forma como se estudia, está completamente construida eh, en ideas que produjeron varones. Sí, sí, Eso, eso es muy problemático, o sea, como que sí. arrancar por la problemática es lo más fácil para ir como uniendo los punticos, porque todo es relacional, todo se relaciona siempre. Sí, no, Sí, lo que dices, por ejemplo, ahorita que lo vamos a tocar en la última parte del programa, que, por ejemplo, la vida pública, la vida privada, la mujer en el convento, por ejemplo, se me viene a la mente un nombre como Sor Juana Inés de la Cruz, que a veces es más relacionada con la literatura, pero también hizo aportes a la música, aunque están por descubrir muchas de las cosas, de muchos mitos. Pero bueno, eso lo podemos dejar como para la última parte. O sea que tú podrías, o se podría hablar de sesgo. Tú hablas, sí, sin tú, duda. tú hablas de un término que se llama narrativa. La narrativa te refieres como al mito creado acerca de Sí, algo. claro, sí, sin duda. Esta idea de genialidad es una idea que deja por fuera a muchas otras personas que estaban haciendo lo mismo al mismo tiempo. Y generalmente no tiene que ver solo con talento o solo con los aportes que hizo, que no se niega que sean valiosos, sino también con apoyos, con suerte, con muchas otras cosas que no necesariamente están relacionadas con esas ideas de genialidad y que bueno, también voy a hacer un comentario, para que esas personas existan necesitan a alguien que les esté cuidando y que esté haciendo cosas por esas personas. Generalmente siempre eran las mujeres o digamos que ese es el rol que ha sido construido para las mujeres, estar ahí acompañando, cuidando, sosteniendo y ese otro desarrollo o ese otro aporte no es reconocido. Tenemos muchos nombres para poner ahí eh, Sí, en esas figuras de soporte y de cuidado y que además, aparte de todo eso, hacían música ajá, y su música no es reconocida. Eh, entonces, sí, sí, muchas entonces, veces también se entiende como un ocultamiento adrede. Yo diría sí y no. Es un ocultamiento intencional en la medida en que no era eh, válido que las mujeres hicieran cierto tipo de aportes a la vida pública. Pero también es una tradición y es difícil romper con eso. Dice, eh, no sé, sí, bueno, cerramos ahí y ya por después ejemplo, desarrollamos porque si no me adelanto. sí, por ejemplo, pues en este tema de la vida pública o la música que las mujeres hacían en la vida privada, que efectivamente había compositoras, pero digamos que el grueso de la historia de la música solamente considera esa música como música de entretenimiento. O sea, no se le da el valor estético a veces que quisiera. Sí, bueno, ahí hay un tema que me parece muy, muy chévere que lo toques porque también hace referencia a esa forma como hemos construido la historia de la música, que está también muy ligada a todas las ideas de modernidad que pues están sí o sí asentadas en binarismos. Entonces, lo bueno, lo malo, lo masculino, lo femenino, el que es virtuoso y el que no, la genialidad y la que no, bueno, lo público, lo privado. Entonces, todas estas categorías a las que ha pertenecido o habíamos pertenecido, yo espero que hubiéramos cambiado eso ahora, aunque es lento mover esa mole de tradición. El, Está el tema de que lo la producción en el arte y en la música hecha por las mujeres es catalogada como menor, como de menor calidad. Y ahí se abre una pregunta muy interesante que es, bueno, ¿y quién mide eso? ¿Quién mide cuál es la calidad y cómo la mide?
Entonces volvemos a encontrar esa respuesta de cómo está todo construido sobre ideas producidas por varones, que entendemos como masculinas, pues quienes lo miden son los varones. Y también, no solamente masculino, sino con la mirada, o sea, se busca una música como eh, válida o no, o como de calidad o no, según un ojo muy europeizado que le da preponderancia, digamos, un elemento como la armonía y deja como de lado el ritmo o a veces hasta la misma melodía. Es un tema realmente pues que nos podemos extender por otro lado y abrir Claro, otra rama. tiene muchas eh, puertas eso, porque también hay que ser conscientes de cómo se da ese desarrollo de las músicas académicas en nuestro país y cómo, por ejemplo, hemos borrado toda la música que se produjo en los siglos XVI y XVII y nos hemos centrado en unas músicas producidas en esa idea de república que estaban replicando, tratando de imitar otras músicas que venían, por supuesto, del centro de Europa, pero todos los villancicos, toda la música antigua que se hizo en Colombia, que se hizo en América Latina, la olvidamos, no la tenemos en cuenta. Yo, por ejemplo, creo que eso no está presente en la mayoría de procesos de formación universitario en Colombia. ¿Cómo borramos esa idea, esa tradición que ya era nuestra, que ya la habíamos hecho nuestra, que ya había personas, nombres de compositores nacidos en Bogotá, y de repente eso cambió y pasamos facilito bueno, a todo ese proceso de ser muchas repúblicas distintas y luego llegar a Colombia y ya hice el conservatorio y parece que la música académica empezó ahí y no, sí, y realmente no. como si hubiera empezado en 1750, no, mejor dicho, Sí, Melida, exacto. ya, contigo vamos a tener que invitarte para otros 3 programas porque ese tema, mejor dicho, con lo que tiene que ver con conflicto, lo que tiene que ver con migración, que también lo hemos tocado, y conflicto próximamente, una cuña ahí Claro. pues puesta, o un spoiler alert le damos al público. Eh, Ahora, volviendo al tema que nos compete, que es la mujer. Desde hace un tiempo, digamos relativamente reciente, surge un concepto denominado musicología feminista o musicología de género. ¿En qué momento surge la musicología de género o el interés por estudiar a las mujeres compositoras, digamos, en el mundo occidental? ¿Es algo reciente o no tanto? Bien, esa pregunta se junta mucho con lo que dices de Latinoamérica, porque estamos acostumbradas a que vengan y nos digan, es que esto se lo inventaron en Inglaterra o en Estados Unidos o estas personas que han estudiado en ciertas universidades y resulta que no es tan así. Pues el mundo no funciona tan así, no hay un origen específico. El, pues por supuesto esos desarrollos de la nueva musicología que ya venían emprendiendo su propia batalla de reconocimiento en esa segunda mitad del siglo XX, en algún momento se juntaron con las luchas de las mujeres, sobre todo en los países anglosajones, nortecéntricos, y eh, empezaron a estudiar la música desde la perspectiva del feminismo. O sea, en ese momento pues hablábamos del feminismo, aunque por supuesto siempre hubo algunos reclamos acerca de no es un solo feminismo, no hay una sola manera de entender qué es ser mujer, no estamos en el mismo espacio geográfico. Bueno, todas esas preguntas en el feminismo han existido desde siempre y asimismo las preguntas por las compositoras. Y hay varios datos. Yo recuerdo haber escuchado una conferencia súper interesante sobre este tema que inclusive la pueden consultar en el canal de la Red de Compositoras Latinoamericanas, en un seminario que organizamos hace 2 años, el primer seminario que organizamos. La investigadora española, Cecilia Piñero, nos mostró un montón de libros producidos en América Latina desde antes de la segunda mitad del siglo XX. O sea, hay un libro sobre compositoras en Argentina del 50, hay un libro de compositoras en Brasil, em,
de Nilcea Baroncelli, que es de los 60s, 70s, el de Argentina es de Zulema Rosés. Hay investigaciones de Graciela Parasquevaidis dateando todo esto desde los 70s. También está el trabajo que hizo Esperanza Pulido en México, preguntándose por las compositoras mexicanas también de esa época. Entonces, todo esto que se viene a revelar en los 90s, que deviene en producción teórica, es porque desde los 70s, por ejemplo, que se creó la Liga de las Mujeres en la Música, eh, como decía, en estos espacios anglosajones, eh, y mucha producción española también, ¿no? Para pensar en nuestro idioma, en España también se ha hecho mucha investigación acerca de este tema en relación tanto a prácticas académicas de música, no sé, de lo que llamamos, entendemos como música clásica o como música antigua o como música históricamente informada, desde miradas del feminismo, desde lo que estamos haciendo las mujeres. Entonces, es mucho, Occidente es bien grande y es mucho lo que se ha producido y las preguntas que se han intentado resolver, tanto como propuestas internacionales o regionales para pensar a América Latina como una región. En Colombia yo recuerdo que lo primero que he visto es un libro de es un folletico de Octavio Marulanda que está hablando sobre compositoras, pero ese folletico ya es de los 80, de principios de los 80. Y hay un libro que es como ya dentro de esa musicología que te estoy diciendo que también, por supuesto, la musicología tiene una carga colonial, tiene una carga de poder. En esa musicología estadounidense y británica, por decirlo así, por supuesto, el libro de Susan McClary es un libro icónico y que todavía se sigue estudiando. Lo que se ha producido de ahí en adelante es impresionante. Yo les invito, si les interesa este tema y no tienen posibilidad, por ejemplo, de leer, comprar los libros, leer en inglés, que miren las conferencias que está haciendo el Seminario Permanente sobre Música y Género de la Facultad de Música de la UNAM en México, que están libres a disposición, los pueden encontrar en Facebook. Son un montón de videos hablando sobre este tema hoy en día desde muchos estudios que se hacen ahí en la Escuela de Musicología. Si les Súper, súper. interesa, No, por favor, eso lo vamos a tener muy en cuenta, esas referencias, voy a tomar nota de ellas. Bueno, vamos a la siguiente nota, donde hablamos, hacemos un pequeño vuelo de pájaro sobre lo que ha sido la musicología de género y por qué eso. Uh, surge porque hay un borramiento, hay un sesgo al escribir la historia y y porque hay que resolver eso. Hay distintas maneras de abordarlo. Hay perspectiva, por supuesto, de revisión histórica, hay una perspectiva compensatoria, hay revisiones críticas, hay revisiones desde la semiótica, desde todas las posibles perspectivas musicológicas. Yo estoy aquí además metiéndome en un terreno que, pues yo no estudié musicología, yo me he acercado a la musicología por un estudio autónomo, no, o sea, no tengo formación en eso. Entonces no voy a decir nombres así muy rimbombantes para que no, después no meter la pata. Entonces, Melissa, Eh, vamos de pronto, y para que te interrumpa. quería decir como una cosa importante en Sí, Colombia, dale, y es dale. que la persona que más ha estudiado ese tema en Colombia y quien empezó a abrir las puertas de eso ha sido Alejandra Quintana. Ella hizo un libro, que por acá lo tengo, que es este libro. Ya no lo encuentran en físico, pero en digital sí, que publicó la Genial. Universidad Javeriana, Sí. Mujeres en la Música en Colombia, el género de los géneros. Este libro abarca muchas prácticas musicales, no solo la música académica, entrevista a compositoras, habla sobre el piano en Nariño, sobre la práctica musical en el Chocó, etc. Entonces, ella
ha sido una maestra para todas las personas que hemos entrado en este tema en Colombia sin saber nada. O sea, ella ha sido como nuestra maestra. Ella tiene una clase que permanentemente está en la Universidad Javeriana como electiva libre y muchos también hemos querido hacer eso en nuestros espacios, dictar una clase sobre música de género dedicada a eso. Además, hoy en día existen varios grupos. Yo pertenezco a MIGLA, que es el Grupo de Estudios Latinoamericanos sobre Música de Género. Ahí también pueden encontrar muchas cosas interesantes en publicaciones. Listo, Melissa. Vamos a ver el siguiente video sobre la musicología de género, y a grosso modo, no tan profundo, pero a grosso modo se trata de sobre las revoluciones sociales que le dieron paso a esto. El siglo XX escribió una página sin precedentes donde la mujer reclamaría equidad en dignidad y derechos, algo que se le había negado desde que la historia comenzó a escribirse. Todos los ámbitos sociales y del conocimiento tendrían parte en esta transformación, suscitando numerosas preguntas, discusiones y debates a los cuales la música no es ajena. En consecuencia, la musicología, el estudio científico de los fenómenos relacionados con la música, en específico, su historia y su relación del ser humano con la sociedad, empezará a mostrar interés por el papel de la mujer en la historia de la música. Es el nacimiento de la llamada musicología feminista o musicología de género. Los libros comenzarán a incluir las biografías de las compositoras y se despierta el interés por descubrir, analizar y difundir la música creada por mujeres. Como suele suceder, los progresos llegan primero a los países que alcanzaron primero el desarrollo industrial. Con cierto retraso, nos llegan los ecos de esta revolución social que en nuestros países latinoamericanos comienza a darse, dando paso a un trabajo de largo aliento que conducirá a la visibilización de la mujer compositora en nuestro continente. Estamos de vuelta aquí con nuestra invitada Melissa Vargas, compositora, improvisadora, docente e investigadora musical. Esta transmisión hace parte de nuestro ciclo de transmisiones en vivo que realizamos en alianza con el Centro Cultural del Banco de la República, sede Medellín. Agradecemos también a nuestros aliados Escuela Sinfónica de Antioquia y Museo del Castillo. Bueno, aquí entonces hablábamos, en el video hablaba sobre la musicología de género, ahorita nos hablabas en profundidad acerca de cómo surgió y cómo se fue metiendo también en Latinoamérica, y precisamente ahora vamos a ir viajando por nuestro continente latinoamericano. Entonces, ya nos hablabas acerca de cómo se fue introduciendo la musicología de género acá en Latinoamérica y en Colombia. ¿Cuáles han sido los países de Latinoamérica que han estado a la vanguardia en este tipo de estudios, Melissa? Bueno, ya mencioné algunos antes. Diría que me falta mencionar Argentina, por supuesto. La Escuela de Chile de musicología también es bien fuerte. Y Brasil ha tenido como ires y venires en el tratamiento de este tema. También a veces es que hemos creado una brecha de larga data respecto al idioma con Brasil, pero mucha de su producción reciente es en español también. Entonces, bueno, Argentina, Chile, Brasil, México tiene producción en esto. Colombia, como ya les venía diciendo. Cuba tiene también el espacio ya muy conocido entre las personas que se dedican a la musicología, que es la Casa de las Américas. Entonces, Cuba también está indagando sobre estos temas. Yo creo que hoy es difícil encontrar espacios donde esto no sea la actualidad teórica, y las personas y los espacios que, no sé, la geografía, los países, me preguntaste, que no lo tienen institucionalizado. Yo creo que fuera de la institucionalidad sí se están construyendo esos espacios. Y hablo, por ejemplo, de Colombia, porque muchos espacios en Colombia
no son las instituciones académicas las que están propiciando estos escenarios, sino más bien son espacios alternos que luego van a buscar posibilidad de apoyos en las instituciones. Me imagino que eso es cercano a lo que pasa con ustedes o lo que pasa con nosotras y el Festival Mujeres en la Música Nueva, que son una reunión de personas a las que nos interesa ese tema y luego vamos concretando y luego si alguna persona pertenece a una institución o a alguna convocatoria, entonces el apoyo institucional viene desde ahí. Y también espacios como este, por ejemplo, con nuestro Cierto, ensamble. claro, claro, yo no sé si lo alcanzaste a escuchar o de pronto se fue ahí, pero yo dije, lo primero que dije fue un espacio como el de ustedes, que es eso. Sin embargo, yo sí creo que hay que poner la alarmita de ya, es necesario ya, que esté en todas partes. ¿Por qué? Porque no, no tenemos que esperar a que, a que la problemática se haga más honda, uno. Y dos, porque cuando empezamos a investigar sobre estos temas, también nos vamos dando cuenta por qué las mujeres abandonan la música. Mucha, o sea, Eso está muy interesante, muy por interesante. qué no somos tantas? ¿Por qué no sé? ¿Por qué Sí. entran 10 y por qué se gradúa una? Que la deserción en las mujeres en la música es muy común, por muchas razones que podríamos hablar de roles, pero sobre todo porque no hay espacios seguros. Y cuando pensamos estos temas institucionalmente, de una vez estamos pensando en construir espacios seguros para las mujeres. Y en realidad podríamos hablar en términos de Rita Segato o cualquier otra investigadora que está hablando de cuerpos feminizados. Espacios donde nos sintamos bien haciendo música, donde lo que nos produzca es bienestar, estar, Bienestar. 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 Bueno, Exacto. sí. Entonces, esa pregunta por la teoría, porque no tocamos música de compositoras, porque dónde está la historia, porque no analizamos música de compositoras, porque mi profesor nunca me enseñó, pero es que su profesor tampoco nunca le enseñaron, ni al profesor de ese profesor. Ujú. Eso también propicia espacios no seguros para las mujeres, porque no conocemos cómo es hacer realmente música en comunidad y en paridad. Eso es algo que tenemos que empezar a entender y empezar a vivir, que Y ya nos no sea una cuestiona, obligación. sí, y nos cuestiona profundamente y cuestiona profundamente las estructuras. Sí, ¿qué te parece, Melissa, si vamos de pronto haciendo un recuento, digamos, de las compositoras más representativas de Latinoamérica que hayas encontrado? Tenemos como nombres así, Hombre Salazar. nombres al azar, tenemos por la colonia, de la época de la colonia. Bueno, esa es una Bueno, historia por contar. Sin sí, duda, el nombre que tú nos compartiste de Sor Juana Inés de la Cruz es el nombre que tenemos. Hay muchos estudios en relación a la música y Sor Juana Inés de la Cruz. Yo creo que es muy fácil encontrarlos. Hoy he visto recientemente varias conferencias al respecto incluso. Entonces, en Colombia no tenemos datos al respecto. Y sé que en Guatemala tampoco, en Lima tampoco, como para pensarlo en esos virreinatos. Entonces, esa es una tarea por hacer. Es una invitación a quienes están dedicándose a la musicología hoy que, que se preocupen por estos temas. La, mm, la sigamos música con, antigua es bien interesante y hay sí, que hacer, y es un trabajo muy, muy dispendioso, pues porque hay que ir, buscar los manuscritos, bueno, tanta historia por contar nuestra, porque, ahí voy a hacer otro paréntesis, porque nos hemos dedicado a hacer nuestra una historia que no es la nuestra. Cuando pensamos en barroco no pensamos en América Latina, no pensamos que estábamos en ese mismo momento histórico aquí después de una colonización. Pensamos afuera, pensamos el mundo afuera. Y afuera no es Filipinas, que también era parte de nuestro virreinato, no, afuera es el centro de Europa. Entonces, como hacer esa reflexión. Sí nos hace falta mucho estudiarnos como comunidad musical. yo veo que el rastreo histórico
digamos, las compositoras comienzan a emerger sobre todo en el siglo XIX, por lo menos los nombres. No es que, como decíamos, ya había en el ámbito privado muchas, pero digamos que se empieza a documentar con más seriedad a partir del siglo XIX y en el siglo XX hay un boom, sobre todo en la segunda mitad, de Ujú. mujeres que empiezan a hacer música experimental y empiezan a tener roles más protagonistas en las músicas tradicionales. Otros Sí, nombres, de pronto, hablabas de una uruguaya, el ahora sí, hablabas de la uruguaya que te pues, inspiró. por supuesto, está el nombre de Teresa Carreño, que me parece que Oh, siempre hay sí, que traerlo a colación, porque es una figura es hoy en día una figura importante, y vuelvo a traer la misma reflexión, cuando estemos pensando en esas compositoras del siglo XIX, pensemos también en que aquí hubo compositoras del siglo XIX. Y Teresa Carreño es una de esas compositoras. La, mm, y a propósito, no se le toman muy en serio porque fue más pianista que compositora, por lo menos en el ámbito de la composición se le toma más en cuenta más como una inspiradora como una de virtuosos, pero no como se al le... principio Clara Vick, Sí, exacto. así mismo. Entonces, poner ahí un poco, los ojos, los oídos. Sin duda, de ese final del siglo XIX en Colombia, la figura importante es Teresa Tanco Cordobés de Herrera, cuyas zarzuelas también muy relevante, pues porque se hizo todo este evento en el Colón, alrededor de su música, que nos da lecciones, porque quiere decir, estaba sonando música de compositora en ese momento de la historia en Oh, sí. Colombia, Oh, sí. y porque Espera, que ese va para el siguiente tramo de nuestra charla. Vamos a ver otro video, le voy a pedir a nuestra productora que lo ponga. Este trata sobre uno de los pioneros, investigadores de las mujeres compositoras, sobre todo acá en Colombia. Se trataba de Rodolfo Pérez González, que escribió un libro, yo creo que es de consulta obligada, que se llama Mujeres Compositoras. Entonces vamos a ver este video y lo que ha sido ese proceso y esa necesidad de hacer o de fomentar el interés por la mujer compositora en Colombia. El objetivo de visibilizar y difundir la vida y obra de las compositoras es una tarea compleja, que ha requerido de determinación y grandes esfuerzos para emprender una labor exhaustiva de investigación, con el fin de hacer justicia a muchos nombres de mujeres compositoras que han sido olvidados a través del tiempo durante la historia de la música. En Colombia, un ejemplo de referencia dentro del campo de la investigación musical es la labor que llevó a cabo el director coral, compositor e investigador colombiano Rodolfo Pérez González, que fue consignada en su libro Mujeres Compositoras, donde nombres poco conocidos como Clara Vick Schumann, Bárbara Casulana o Amy Beach, entre otras, encuentran una reivindicación a su trabajo y a su dedicación a la creación musical. Mucho se ha logrado en los países occidentales del hemisferio norte, que han ido siempre a la vanguardia en transformaciones sociales, industriales y tecnológicas, y así también en el desarrollo de la música académica. En Latinoamérica y Colombia, la labor apenas comienza. En nuestro país, los referentes históricos de compositoras son pocos, donde podemos destacar nombres como Teresa Tanco Cordobés del siglo XIX, uno de los primeros ejemplos de músicos en el país que logró ir a Europa para recibir una formación musical completa, Maruja Inestrosa, compositora del siglo XX, referente sobre todo dentro de la música tradicional andina, o Jacqueline Nova, gran dinamizadora de la música experimental en Colombia en la segunda mitad del siglo XX. Este es un trabajo que está en proceso y son cada vez más los investigadores que se suman a esta labor. Igualmente, la lista de compositoras se va llenando con el número cada vez más grande de jóvenes que deciden dedicarle su proyecto de vida a la creación musical. Bueno, esa era la nota dedicada a Rodolfo Pérez y lo que ha sido el surgimiento de también el interés por la música de mujeres. Entonces, Sí, yo eh, acá lo tengo.
Ajá, Por esta era, supuesto. entonces, Rodolfo Pérez decía, o hay una situación que es muy diciente. Dice, en el año 1983 se llevó a cabo en Estados Unidos una encuesta para averiguar las referencias a mujeres en textos universitarios sobre historia de la música. De un total de 49 libros examinados, 29 mencionaban dos mujeres o menos, y de ellos 12 no mencionaban ninguna. Un texto sobre historia de la música occidental, utilizado por el 85% de los programas de educación musical, incluía solo dos mujeres en las 752 páginas de su tercera edición correspondiente a 1980, pero sin que la publicación proporcionara ejemplos musicales de ellas y sin que dedicara un párrafo completo a las mismas. Entonces, Rodolfo Pérez en su momento concentró sus esfuerzos en las compositoras, digamos, de la historia, por así llamarla, universal de la música. ¿Cómo ves la labor en Colombia, ahora que hablábamos del el esparcimiento de la musicología de género en Latinoamérica? Pues yo veo muy lento el proceso y creo que lo que nos revela en general es que no es lineal. Esto no se trata de atraso o retraso según el momento histórico. O sea, esos dichos de nos devolvimos al medioevo y todas esas cosas, creo que hay que revisarlos mucho. ¿Por qué? Porque yo hice un seguimiento, por ejemplo, del repertorio de la Orquesta Filarmónica eh, desde los 80 hasta hoy. La de Bogotá, Sí, ¿cierto? Ah, sí, claro. la OFB. Mm. Porque pusieron a disposición en un histórico de conciertos. Entonces dije, bueno, voy a mirar qué música de compositoras y bueno, y qué director, cantidad de directoras, etcétera, había aquí. Y resulta que en esa década del 80 sonó más música de compositoras que en toda la primera década del siglo XXI, en la misma orquesta. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa aquí? ¿Y La, qué pasa en el momento? Sí, claro. Es interesante. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Quiénes eran? ¿Cuál era la influencia que estaba pasando en el país? Bueno, hay muchas maneras de buscarle esa respuesta, pero lo más importante que tengo para decir acerca de eso es que no es un proceso lineal y como lo han dicho otras feministas en algún momento, no podemos desistir. O sea, cuando ganamos algo, hay que resistir hasta que se vuelva, no sé, política pública o una realidad un poco más grande que solo el hecho de que un ensamble que se puede acabar a los 10 años toque música de compositoras o publique las obras, porque después puede haber 30 años en donde eso no pase. ¿Sí? Que Entonces, siento es que necesario de pronto que un ensamble o una orquesta se dedique, digamos, o que tenga una política institucionalizada de tenemos que tocar música de mujeres. yo he tenido esta conversación muchas veces y yo siento que hay que tener una telaraña de estrategias, o sea, que eso no es una sola estrategia. ¿Y cuál? En el festival hay un lemita que tenemos y es, este festival seguirá existiendo hasta que ya no sea necesario. O sea, necesitamos hacer un festival de mujeres en la música porque no están los espacios, pero cuando los espacios ya estén y ya sean normalizados, ya sea parte de nuestra forma de hacer música, entonces el festival ya no se va a necesitar, porque ya no está en esa labor de compensar lo que no está sucediendo. Y a ese es el punto al que tenemos que llegar, pero eso no hay una sola estrategia para eso. O Sí, sea, también. si nosotras no enseñamos música de compositoras, quienes salen de su formación como intérpretes no tocan música de compositoras y no le van a enseñar a sus estudiantes música de compositoras, porque no hizo parte de su proceso. O sea, es muy amplia la estructura que hay que transformar, entonces por eso yo sí creo que es una red y es una telaraña bien grande, o un rizoma bien grande si lo queremos poner en otras formas de entender. Hay unos nodos que se van expandiendo cada, cada, eh,
cada uno de nosotros, no sé, tú desde el ensamble, ustedes desde el ensamble están propiciando unos espacios que de pronto se enlazan con lo que hago yo, con el festival, de esto se enlaza con lo que estamos haciendo con la Filarmónica Joven, que son procesos de formación basados en música de compositoras. O sea, todo tiene que juntarse y volverse sistémico, porque entonces se va a caer muy fácil y luego nos va a costar muchísimo volver a este punto. Y es un ejercicio de insistir, resistir y persistir, como lo dice nuestra oísta del ensamble. Muy bien, de acuerdísimo con Insistir, ella. insistir, resistir y persistir. Melissa, por ejemplo, tiene una página web muy chévere, tiene un blog además dedicado a su investigación de compositoras colombianas. En él tiene catalogadas alrededor de 69 compositoras ordenadas cronológicamente. Eso es en Colombia, ¿no? Hagamos un recorrido a vuelo de pájaro. Eh, entonces, hablabas, por ejemplo, ahorita de Teresa Tanco y yo me podía pensar, ok, referentes históricos de mujeres compositoras y a veces, eso te lo escuché en alguna conferencia, que le da a uno dificultad a contarlas con los dedos de las manos. Entonces, hablemos, por ejemplo, de las compositoras del siglo XIX. Sí, Tenemos que el bueno, siglo yo XIX. quería como llegar a contestar esa pregunta vieja que me hiciste hace como 10 minutos, como rápido, como compositoras que yo recomiendo escuchar. Busquen, Chiquiña Gonzaga también es un poquito de ese momento en Brasil, Sí, como de ese paso al siguiente siglo. siglo. Busquen la música de ella, busquen la música. Eunice Catunda también es una referencia, por ejemplo, brasileña de un poquito más posterior. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se Modesta llama? Bor es una referencia venezolana también bien importante. La brasilera, ¿cómo se llama? Chiquiña Gonzaga, Chiquiña, Chiquiña sí, el, Gonzaga, para de que como que Brasil. tengan nombres. De principios del siglo XX, así una compositora muy interesante, con unas propuestas de, por decirlo de alguna manera, de avanzada en toda Latinoamérica, es Carmen Barradas, que es una compositora uruguaya, que estuvo en España y después regresó a Uruguay. Muy interesante. Luego tenemos Leni Alexander, que es una compositora que trabajó técnicas como muy de su momento, inventando también maneras de componer en Chile. En México, pues tenemos nombres por doquier. Voy a nombrar un poco como para ir habitando el siglo XX, entonces, ¿qué puedo recomendar? Marcela Rodríguez, la gran famosa compositora Gabriela Ortiz, que pues es muy reciente, y yo la menciono siempre porque es importante también tener como una amplia gama. Ana Lara es una compositora también referente en México de este momento, que está viva. O sea, no todas las compositoras son viejas, son grandes, como por decir, o son de hace mucho tiempo. Hay unas que estamos vivas, hartas, la mayoría. Claro. El, bueno, hay muchas referencias que podríamos aquí estar un largo tiempo hablando acerca de eso. En Bolivia, por ejemplo, han sacado libros sobre compositoras. Eso es bien lindo y eso nos hace falta. Entonces tienen un libro de música para piano que incluye compositoras de principios del siglo XX hasta hoy. O sea, ese tipo de iniciativas son increíbles porque nos ayudan a conocer nuestro trabajo. No, no es fácil, pero ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Y en Colombia, Pues, pero tú ya y llevas respecto al un blog, trabajo, por lo menos de catálogo, bien interesante. Ahí respecto mencionabas al blog, Teresa Tanco, en el siglo XIX teníamos una señora panameña del tiempo de los Estados Unidos de Colombia, sí, cuando Panamá todavía era de Colombia. sí, tenemos Nicolasa de las Mercedes Garay, que es una compositora que nació en lo que hoy es Ciudad de Panamá, pero en ese momento, pues, ya lo dijiste tú, estábamos en otra situación política. Yo
he ido encontrándome con estos datos porque estoy súper observadora de lo que publica todo el mundo. Entonces vi que alguien sacó una nota sobre esta señora es mi abuelita y yo, ay, vea, esta señora es la abuelita de esta persona. Voy a mirar quién es esa, quién es esa señora. Y resulta que era una compositora. O siguiendo como la historia, la línea de la historia de la música y pensando, esta señora que están nombrando acá como la directora del coro, por ejemplo, la directorita del coro, pues voy a poner en diminutivo porque he visto cada comentario en esa historia, eso es decente, disminuyen el trabajo, ¿no? Entonces siempre son las cuidadoras, las mamás, las que dirigen el corito, pero resulta que hay figuras como Isabel de Buenaventura, que es una de las más importantes figuras del Conservatorio del Tolima. Entonces, ¿cómo contamos esa historia? No es solamente ese dático del Ajá. corito, ¿no? Es cómo contamos la historia. A veces, y lo voy a decir aquí porque me parece que es el momento para decirlo, yo nunca hablo de mujeres compositoras, hablo de compositoras, porque son Exacto. compositoras como los compositores. Claro. Entonces, lo otro es un pleonasmo que varias personas, yo también decía mujeres compositoras y varias personas me fueron también diciendo y haciendo preguntas acerca de por qué dices mujeres. Y la respuesta que yo creo que puedo dar de por qué decimos mujeres compositoras es porque hemos tomado del inglés exactamente lo que dicen, ¿no? El women composers. Ujú. Em, y la segunda, otra cosa que iba a decir es, ¿cómo nombramos a las compositoras cuando, por ejemplo, las presentamos? Normalmente decimos el maestro Chu y le decimos el apellido y a la compositora le decimos por su nombre de pila o inclusive contracciones. Ay, y tenemos a Tatianita que compone. Ah, No, ya. por supuesto que no, no hagamos eso. O sea, también revisemos nuestras prácticas, son las maestras compositoras. ¿Por qué? Correcto. Porque nos parece mínimo ahora que lo estamos conversando digamos, en un escenario íntimo como nuestra charla. Pero las personas construyen la historia así. Y cuando revisamos los libros de historia, las mujeres están nombradas así, como Teresita la que componía, la que hizo una zarzuelita, y no Teresa Tango, como hoy estamos entendiéndola. En esa revisión, entonces he visto muchas cosas de ese tipo, sobre todo en esa primera mitad del siglo XX, en, en cómo cometemos errores desde la forma como nombramos. A referirse a ellas. Y del siglo XX, primera mitad es a quién tenemos y a quiénes tenemos. Pues tenemos el caso que te estaba diciendo de Isabel de Buenaventura, Maruja Nostroza. Maruja Inestrosa, que Maruja. Luis Gabriel Mesa ha hecho un trabajo impresionante contándonos su historia. Hay un libro que publicó Gabriel con música. Él incluso hace un concierto contando todo su trabajo investigativo con Maruja Inestrosa. Estuvimos en Manizales, en el Banco de la República, no sé, hace unos meses. Varias personas, entre esas Luis Gabriel Mesa, también estuvo Daniela Cura, que ella investiga más compositoras como del corte de las músicas tropicales y otro tipo de músicas, y Alejandra Quintana, hablando sobre esto. Entonces Luis Gabriel lo que hizo fue un concierto y expuso toda la figura que es en Nariño, mm, pues la maestra Maruja Inestrosa. Y tenemos ahí un dato este dato en realidad me lo compartió Luis Carlos Rodríguez, el investigador antioqueño, que es el de Aura Moncada, una compositora nacida en Pamplona, pero que luego vino a vivir al centro del país y también era pianista. Y le pasó eso que tú decías de que fue más famosa por ser pianista que por ser compositora. Y cuando, por ejemplo, tú vas al Centro de Documentación Musical aquí en Bogotá, en la Biblioteca Nacional, y creo que puede pasar en cualquier otro centro de documentación,
pues te vas a encontrar un montón de nombres de compositoras y sobre todo mucha música para piano de compositoras de ese momento. ¿Por qué? Porque pues eso era lo que más estudiaba, porque la vida doméstica implicaba un piano, sobre todo en ciertas clases sociales, que eso también es un tema para conversar. Yo estoy hablando de una práctica musical en específico que en cierto momento histórico pues se movió en ciertas clases sociales. No estoy hablando de otras compositoras que pudo haber en ese momento de otras músicas, que ahí sí tendrían que hacer ustedes otro programa al respecto. Eh, y, y empiezan a aparecer todas esas piezas. Las publicaciones en los periódicos también son una buena manera de acercarse. En ese momento publicaban partituras de quien. Exacto. Ahí hay mucha teoría por compartir, pero en esas publicaciones también encontramos música de compositoras. Yo no he hecho ese trabajo de datear y de ponerles fotico y eso, porque en el blog ustedes se van a encontrar una parte que dice lista completa. En esa lista completa yo creo que ya casi vamos a llegar a unas 100. Y en Wow. esa lista completa sí van a encontrar unos nombres de estas compositoras dedicadas a escribir música para piano. Yo estoy terminando mi tesis de maestría en donde estoy escribiendo un capítulo entero contado desde las mujeres, o sea, donde las mujeres son las protagonistas de la narrativa histórica de la música, poniendo especial énfasis en eso, o sea, ¿cómo sería contar la historia de otra manera? Entonces eso luego estará a disposición, yo espero que el otro semestre. Por favor, y eso Ahí puede leer un tenemos que montón leer. acerca de eso. No, lo tenemos que leer. Por ahí también, a mitad del siglo XX, resurge el personaje de Jacqueline Nova, que no solamente es importante dentro de la composición colombiana por ser mujer, sino por ser precisamente compositora y inspiró a todo el mundo acá en la composición. Sí, Jacqueline Nova es una figura importante, es una figura que algunas personas ponen en ciertos marcos como de eje que inicia, que abre la puerta, que instala la grieta. Ella nació en el 35 y pues por supuesto tuvo su formación en ese momento específico en el que se podía estudiar composición ya en el conservatorio en Bogotá. Entonces, eh, este tipo de cosas a mí a veces como que me causa remolino decirlas así, pero sí fue la primera mujer que se graduó de composición. ¿Por qué lo digo? Porque hemos usado esa etiqueta para muchas cosas, pero si lo pensamos en perspectiva, es triste. ¿Cuál etiqueta? Es la primera mujer en, ¿no? Ya, Eh, es triste sí. que hasta ese momento de la historia hubiera una compositora o que hasta no sé, ahora, o que ahora haya una graduada con una obra para orquesta y por fin esa orquesta tocó una obra de compositora en pleno siglo XXI. Es importante, es un hecho importante, pero hay que siempre verlo con perspectiva porque no debería estar ocurriendo hasta ahora. Sí, total, estamos absolutamente de Entonces, acuerdo. Y como tú ella, decías, que tenemos que llegar al momento en que no sea necesario tener un festival de música, de mujeres, de compositoras haciendo la corrección, no tiene que ser necesario que estemos haciendo pues un programa especializado en compositoras, sino que se alcance esa igualdad. Eh, voy a hacer un comentario chiquito sobre Jacqueline Nova. Hay mucha información, hay varias otras compositoras colombianas que también la han estudiado, pero hay algo en la formación de ella que nos convoca a lo regional, que era la pregunta que me hacía sobre América Latina. Y es que ella en algún momento salió a estudiar Argentina en los cursos latinoamericanos de música contemporánea que se hicieron después de los 60 en Buenos Aires y que luego hubo después otros cursos, otra dinámica de esos cursos que se movió en distintas partes de América Latina, pero el doctor Cuato Ditela
organizaba estos cursos y ella encontró ahí lo que después fue fundamental para su carrera, que es la creación de música electroacústica. El uso de ese laboratorio que estaba allá, en el que ella pudo construir esas obras, componer esas obras que conocemos hoy. Entonces, también es importante para nuestra historia de la música en Colombia. No es las piezas de Jacqueline Nova no son las primeras obras electroacústicas, hay unas previas, pero sí nos da cuenta de que esas personas en ese momento estaban creando la música de ese momento, de su presente. Tenían unas preguntas por el presente. Y esa es una gran lección de Jacqueline Nova para todas nosotras, creo. Como Para pensar, todos, sí, para para todos. todas las personas, pues, Mm. el qué es lo que estamos haciendo ahora y por qué lo estamos haciendo y cuáles son las preguntas creativas, cuáles son las herramientas. Bueno, muchas cosas ahí para pensarnos hoy. Oh, sí, 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 sí. Y eso me lleva a, ya para ir cerrando, a la siguiente pregunta. Desde tu experiencia, eh, ¿qué ha significado para ti como mujer, primero, ser una compositora contemporánea? Entendido el término contemporáneo como experimental, de vanguardia. eh, y si has sentido que has tenido que luchar para hacerte un nombre o para ejercer la profesión de músico profesional. Bueno, a mí me tocó un momento bastante especial, pues porque yo hago parte del Círculo Colombiano de Música Contemporánea, entonces hay un gremio alrededor de esto que construyeron unas personas que venían haciendo esto antes que yo, que nos abrieron el camino y que lo han hecho más fácil. Eh, Pienso en compositoras que estaban haciendo música en su momento, como, no sé, Alba Potes, que es una compositora colombiana que nació en Cali, pero que migró a Estados Unidos. La misma Amparo Ángel, que ha sido invitada de ustedes, que ya les ha compartido su historia. Compositoras nacidas en los 80 de mi misma generación que han decidido dejar Colombia, pues por muchas razones, entre esas también que no es fácil mover nuestra música en nuestro entorno, y compositoras más jóvenes que siguen diciendo, pues nos toca irnos porque aquí nadie toca nuestra música, nadie se interesa por interpretar nuestra música. Y eso es hacerlo difícil, eso es tener que luchar. Cuando yo digo que he sido afortunada es porque sí hemos construido una comunidad desde el Círculo Colombiano de Música Contemporánea en donde nos hemos preocupado por, por hacer que esta práctica musical esté viva y se desarrolle. Sin embargo, también todos los espacios tienen el sesgo de género. O sea, luego creamos el festival con las otras compositoras, em, porque tampoco se tocaba tanta música de mujeres en esos otros escenarios que también parecían alternos. Entonces el sesgo sigue ahí. No es que por ser música contemporánea se toque en paridad la música de las compositoras, no. Eh, y eso también lo hace difícil. Sí. O sea, No eso solamente o sea, em, al sesgo que existe ya por la estética, por el prejuicio que hay sí, es como va una capa más y una capa más y una capa sí, más. Y bueno, y creo que en cierto sentido las compositoras hemos tenido un poco más de chance al hacer música electrónica, música electroacústica, música contemporánea, música de cámara, pero por ejemplo en lugares como la orquesta ha sido muy difícil llegar. O sea, en esos instrumentos de época, en esos instrumentos de periodo, ha costado mucho que se haga una reflexión acerca de necesitamos que se apoye la música aquí y ahora porque, porque no podemos seguir siempre tocando, siempre teniendo estos instrumentistas como instrumentistas de periodo, o sea, haciendo la música, además haciendo una música del canon de los varones, porque también había música de orquesta, pero no se toca. exacto. Insistir, resistir y persistir. Una, una conclusión a la que solemos volver constantemente y nosotros entendemos también esa lucha porque también estamos luchando desde ARCOP por abrir espacios de nuevas escuchas,
salirnos de pronto de lo canónico para darle paso a compositores que no son tan conocidos, abrirle, abrir los oídos a la historia propia, eh, a cosas del patrimonio que la sociedad no sabe que tiene. Y en eso vamos. Pues, Melissa, para nosotros ha sido pues un gran placer tenerte esta noche con nosotros. Realmente tienes un vasto conocimiento, se te ve apasionadísimo, estás pero en pie de lucha con todo el tema de compositoras y por promover la creación musical en Colombia. Esta es Melissa, es compositora. Ah, por cierto, no te había preguntado sobre la improvisación también, es un tema que yo Sí, creo ese que es otro podemos, mundo ahí. es otro mundo, es otro mundo. Bueno, Pues Melissa, Andrés, yo quisiera darte las gracias y darle las gracias a Arcob y a todas las personas que además hacen parte de esta creación de este video y de esta entrevista que, pues, que son varias, quienes están ideándose todo, quienes están en la gestión de este medio digital. A todas esas mujeres, pues muchas gracias, porque yo las conocí antes de estar aquí juntos y entonces sé que son mujeres, muchas gracias. Eh, Invitarles a que visiten el blog. Se me pasaron muchos nombres, apenas llegamos a un momento y hay mucho más por indagar. A invitarle a las compositoras que no tengan miedo de componer y de mostrar su música, que siempre estamos esperando escucharla. Y a ustedes decirles que yo soy fan desde el día uno que pusieron el video de compositoras, yo ya estaba ahí diciendo por favor notificar. Muchas, muchas gracias por tenerme en que, cuenta. por cierto, ¿qué te gustó de Arco? Pues me encanta que haya intérpretes que se interesen por hacer la música de hoy. Eso fue lo primero que me pareció llamativo. Eh, que además no fueran de Bogotá. Eso me parece muy importante, que podamos escuchar ensambles de otros lugares. Por supuesto, el interés por las compositoras. La entrevista con Amparo Ángel, yo estaba ahí conectada, la interpretación, bueno, varias entrevistas que han hecho, el compromiso con el montaje de las obras. Y me gusta mucho también que han estado planteando como una idea de imagen, no solo, no, claro, yo como no he ido a escuchar en vivo, quisiera mucho, entonces todo mi consumo ha sido desde el video, eh, desde la transmisión y desde estas nuevas maneras de encontrarnos. Entonces, no, me gusta todo, sigan así. Decir una Bendita, sola cosa es muy difícil. bendita sea la pandemia que nos impulsó a buscar los medios audiovisuales para buscar difusión también. Gracias ¿Por qué por se esos llama comentarios. Arcov? ¿Por qué se llama Arcov? Eso no lo sé. Bueno, aquí tengo a la fundadora de Arco al lado, está pendiente también de la transmisión. Esto nació primero como un pequeño grupo de cámara que estaba conformado por un oboe y un trío de cuerdas. Era un trío de cuerdas, entonces era arcos y oboe. Ya después Mm, el grupo evolucionó a otros formatos. El oboe está ahí, pero luego ingresé yo con la flauta, pusimos piano, aumentamos las cuerdas, primero un cuarteto de cuerdas y luego ingresamos un contrabajo. Entonces ya tenemos todo un octeto en el que podemos hacer muchas formaciones y es muy claro, versátil para hacer es muchas muy cosas. versátil, sí. Sí, entonces ahí estamos recordando la obra que adaptamos de Natalia Valencia, Ujú, que yo sí, creo que es lo más, yo creo que es lo más vanguardista que hemos hecho. O sea, tenemos que hacer más. Poco a poco vamos abriendo la mente a nuevas estéticas, nuevas propuestas. Somos pues, músicos eh, de orquesta todos, o prácticamente todos. Entonces, como tú dices, el medio de la orquesta es muy reticente a aceptar las nuevas estéticas, además que es difícil, es complejo, pero ahí vamos también abriendo.
abriendo la mente nosotros y tratando de crear nuevos espacios. Bueno, entonces esta era Bueno, muchas Melisa Vargas Franco. Eh, Muchas gracias por acompañarnos. Recordamos que nos acompañen en las próximas transmisiones. Tú mencionabas a Amparo Ángel, que la tuvimos el año pasado, la tendremos de nuevo este año, ojalá como una continuación de lo que hicimos el año pasado. También vamos a tener una temática dedicada a Teresa Tanco, y vamos a hablar también sobre la importancia de la educación musical o el enfoque de género en la educación musical desde temprana, desde primera infancia. Entonces, esa es básicamente nuestra muy temporada interesante. de en vivos con el Banco de la República. Esto lo estamos haciendo en alianza con el Centro Cultural del Banco de la República, sede Medellín. Agradecemos también a nuestros aliados, la Escuela Sinfónica de Antioquia y el Museo El Castillo. Entonces, para todos nuestros espectadores, nuestros internautas, les damos un feliz día, una feliz noche, sea el momento en que se estén conectando, y muchas gracias por acompañarnos, Melissa, esta noche. Gracias. Adiós.